Curso Diaconía Social en línea. Imparte Eufemio Flores Valencia. Continuamos. El servicio de la diaconía de la Iglesia a lo largo de la historia. Y seréis mis testigos. Juan 16:27. Así pues, damos inicio a este curso una vez que hemos aclarado los términos de diaconía y su implicación en la parte social, de tal manera que lo que estaremos viendo es cómo la Iglesia, a través de su historia, se ha organizado y ha enfrentado los desafíos del contexto social, político, económico, cultural, ideológico, y ha logrado llevar a cabo la dinámica del Evangelio de poder dar una respuesta cada vez más profesional, cada vez más organizada, entendiendo así que su labor, su servicio, su diaconía va en la línea de llevar a cabo el Evangelio bajo los ejes de la caridad y de la justicia. Fundamentación bíblica. La práctica de la diaconía en la Iglesia es referirnos a una práctica antigua y siempre nueva, la cual tiene sus raíces en la historia de la salvación. Es decir, el Antiguo Testamento nos describe la pedagogía amorosa de Dios en términos de justicia y liberación. Las acciones y la forma en que Dios actúa son experiencias que van constituyendo la identidad del pueblo elegido. Dios se revela en la historia como amante de la justicia y el derecho, solidario con los pobres y oprimidos para formar con ellos una alianza y liberarlos de la esclavitud, como se pueden apreciar en los textos de Génesis, Éxodo, Deuteronomio y el Salmo 68. Mientras el pueblo se debate entre la fidelidad y la infidelidad, Dios permanece siempre fiel. Entonces vamos resaltando estos dos elementos. La diaconía es un servicio que, a imagen de Dios, conlleva la vivencia del amor y de la justicia. Fundamentación cristológica. Jesús de Nazaret en sí mismo es la máxima expresión de la fidelidad de Dios, un Dios que se desborda de amor por su criatura. Uno de los temas centrales del ministerio de Jesús es el reino de Dios. Este no se identifica con una sola liberación temporal o con una experiencia meramente espiritual. Es liberación, sí, pero llega a todo el ser humano y a todo su ser humano, es decir, a su alma, su vida y su corazón. La construcción del reino es una invitación personal a una vivencia comunitaria, ya que dispone a mujeres y hombres a luchar por la verdad, la justicia, la paz y el amor, como lo expresan las bienaventuranzas, las cuales estaremos profundizando mucho más adelante. La Iglesia primitiva. En el Nuevo Testamento encontramos los rasgos que fueron definiendo a la Iglesia primitiva en cuanto a su identidad como continuadora de la misión de su Señor. Es entonces una comunidad de fe y de caridad, que se expresa en la fe, en el amor al hermano, amor no de palabra, sino comprobada con obras, que busca superar todo tipo de distinciones sociales, que comparte las alegrías y las tristezas, que pone sus propios dones al servicio de los demás, y que busca vivir el perdón y la reconciliación. Así, el amor evangélico iba modelando un nuevo estilo de vida personal y comunitaria a ejemplo de Jesús. La antigüedad cristiana. El documento más primitivo de la Iglesia conocido es la Didache, que quiere decir enseñanza de los apóstoles. Es un escrito que data del siglo II, el cual aconseja actuar una caridad inteligente, invitando al trabajo para no favorecer la mendicidad, es decir, la pobreza. A todos recomienda: no rechazarás al necesitado, sino que tendrás todo en común con tu hermano, y de nada dirás que es tuyo propio, pues si comparten los bienes inmortales, ¿cuánto más en los mortales? La institución de los diáconos la encontramos rápidamente difundida en toda la Iglesia primitiva. Según las constituciones apostólicas, el diácono debe buscar a los pobres, informarse acerca de sus necesidades, informar a la asamblea, visitarlos y darles lo necesario. En las celebraciones se reunían con frecuencia los pobres y salían de ellas
no solo satisfecha el hambre, sino fortalecidos en la fe. En la época post-constantiniana, la Iglesia se encuentra en Roma y en todo el imperio en una situación de ventaja para desarrollar su actividad caritativa. Tiene reconocimiento jurídico, base legal para poseer, por lo que las donaciones crecieron en gran medida. Se pasa de una forma de caridad privada a una forma de colaboración sistemática y oficial con órganos políticos. La Iglesia recibe una especie de delegación por parte del Estado para que se ocupe de huérfanos, enfermos, incapacitados, prisioneros, etc. Sin embargo, este cambio tuvo sus inconvenientes. Los templos se convertían en centros de poder, se daban interferencias entre el poder religioso y el político que a veces llegaban hasta el escándalo. La caridad corría el riesgo de no ser más un mensaje transparente del amor de Dios. En Oriente, San Basilio crea una verdadera ciudad hospital cercana a Cesarea, que fue conocida como Basiliades. Este conjunto estaba destinado a acoger viajeros en tránsito y contaba con alojamiento para empleados y trabajadores pobres de la ciudad. Basilio es intermediario ante la autoridad en favor de los pobres. Al prefecto Modestus, por ejemplo, le escribe: «Me he permitido escribirle porque la necesidad de algunas personas que sufren me ha inducido a hacerlo. Mostrad vuestra benevolencia para con los pobres que son explotados. No queráis exigir de ellos impuestos excesivos por lo que trabajan, de lo contrario quedarán arruinados». En Occidente sobresale entre todas la figura del Papa Gregorio Magno, un gigante de la caridad, comprometido en la defensa de los pobres. En su regla pastoral dice que quienes no dan lo que han recibido son cómplices de la muerte de sus prójimos, que mueren de pobreza al retener el socorro. Cuando damos lo necesario al indigente, le devolvemos lo suyo, no le comunicamos lo nuestro, más bien pagamos una deuda de justicia que cumplir una obra de misericordia. El monaquismo se desarrolló en Occidente a partir de San Benito. Este constituyó no solo un ejemplo luminoso del servicio cristiano a los pobres. De hecho, en la regla escribe: «Acójanse los huéspedes como Cristo mismo». Además, abrió el camino de una metodología de educación y reeducación de los pobres a través del trabajo, que servía tanto para la recuperación de la dignidad como para la prevención de la delincuencia. La Edad Media. En los siglos XII y XIII, en la misma línea de caridad liberadora y promocional, se desarrollan las órdenes de los mercedarios y de los trinitarios, comprometidos en la liberación de los esclavos, hasta el grado de introducir en su regla el voto que los compromete, llegando el caso a reemplazar a los esclavos. En esta época fue significativo el aporte de Santo Tomás de Aquino. En su monumental Suma Teológica, al hablar de la justicia, la define como virtud social cuyo fin es el bien común. Distingue tres clases de justicia: la conmutativa, dar a cada quien lo que le corresponde; la distributiva, dar a cada quien lo que necesita; y la general o legal, que el uso de los bienes de cada quien sea en función del bien común. Santo Tomás también habla de la caridad como virtud teologal, que busca poner a disposición del pobre lo que uno mismo necesita. Es una expresión de la caridad que no conoce límites, como la viuda del óbolo que presenta Lucas en el capítulo 21, versículos del 1 al 4. San Francisco de Asís es un buen ejemplo de aquellos que no se conformaron con ayudar a los pobres, sino que se hicieron voluntariamente pobres. El hacerse uno con los pobres desde la vivencia de la misma condición de pobreza. Para él, la pobreza representa una condición de acogida esencial al Evangelio, y es a su vez anuncio de la buena nueva. La pobreza es en sí misma predicación. La Edad Moderna. Ante las necesidades de tipo sanitario en las grandes epidemias del siglo XVI y XVII, la Iglesia respondió con grandes figuras de los denominados santos enfermeros, los cuales fueron San Juan de Dios y San Camilo de Leles, que tuvieron el mérito de saber conjugar el amor al prójimo y una verdadera profesionalidad en sus intervenciones a favor de ellos.
Este espíritu, todavía presente en sus congregaciones, se puede expresar de la siguiente manera: el bien no basta hacerlo, es necesario hacerlo bien, por respeto a Jesucristo presente en los pobres. En la América española surgieron misioneros como Fray Bartolomé de las Casas, Fray Juan de Zumárraga y Fray Bernardino de Sahagún, además de otros como Fray Antonio de Montesinos, Fray Toribio de Benavente, Fray Junípero Serra, Fray Julián Garcés, Don Vasco de Quiroga y otros. Estos misioneros lucharon contra conquistadores y encomenderos para defender en la teoría y en la práctica la dignidad de la persona del indígena y de sus derechos humanos. Además, algunos establecieron formas de organización que todavía subsisten. Los esfuerzos por hacer respetar las exigencias morales de la dignidad humana fueron apoyados en forma decidida por el Papa Pablo III en la bula encíclica Sublimis Deus del 2 de junio de 1537, que también se le ha llamado la Carta Magna de los Indios, en la que manifiesta la capacidad y libertad de los indios frente a la fe y al derecho de la propiedad, y que su evangelización debe seguir el método pacífico de la predicación y del buen ejemplo. Condena la codicia de quienes los maltratan y declara la excomunión a los conquistadores que les oprimen o hacen esclavos. San Vicente de Paul moviliza a las comunidades cristianas parroquiales para atender en forma organizada a los pobres, valorando el servicio de las mujeres del pueblo en la atención a los enfermos y encarcelados. Funda así las Hijas de la Caridad. La era industrial. El periodo del desarrollo industrial coincide con la explosión del subproletariado urbano en las zonas más implicadas. Este proceso tenía fuerte repercusión en la vida de las familias. Se volvían frecuentes los casos de niños y jóvenes abandonados. San Juan Bosco abrió otro frente de caridad con los oratorios para que los jóvenes se pudieran reunir, con las escuelas de arte y oficios, desarrollando así el método pedagógico de tipo preventivo contra la moda represiva de su tiempo, método que todavía tiene plena actualidad. Edad contemporánea. En los últimos años del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, se conoce una gran expansión de los movimientos migratorios, que hicieron que las personas quedaran abandonadas a su suerte y fueran con frecuencia tratadas como esclavas. El beato Juan Bautista Scalabrini intuye que esta es una frontera del apostolado de la caridad, y con la obra formidable de Santa Francisca Cabrini, envía religiosas y sacerdotes a los Estados Unidos, a Argentina, Nicaragua, Francia e Inglaterra para abrir escuelas, cuidar a los enfermos y a los encarcelados. Conclusiones. Una de las constantes del servicio caritativo cristiano, fácilmente verificable por la experiencia histórica hasta aquí descrita, es la capacidad de adaptación de las personas y de las estructuras a las necesidades emergentes del contexto histórico. Las acciones de la diaconía social, es decir, del servicio de la Iglesia en el ámbito social, no pueden prescindir de dos criterios: la dignidad de la persona humana y la opción preferencial por los pobres.